Pichincha Universal, generando noticias. Ya le estamos saludando cordialmente al abogado Eduardo Franco Lor vía Skype desde la ciudad de Guayaquil. Este martes el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia rechazó por improcedente el nuevo recurso presentado por César Montúfar como acusador particular en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de supuesta asociación ilícita con la empresa brasileña Odebrecht. El abogado Eduardo Franco, encargado de la defensa de Glass, ha informado que con esta decisión Montúfar no podría participar en la audiencia del 11 de septiembre. Es así, abogado. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Escuchamos. Gracias por la entrevista. Efectivamente, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, en un acto de estricta justicia y apegado a derecho, tiene un análisis muy pormenorizado de conformidad con el Código Orgánico Penal y la propia resolución de la Corte Nacional de Justicia que regula la admisibilidad de los recursos de casación. Indicaron que no era procedente la presentación del recurso de casación presentado por el doctor César Montúfar. Le leo, dice aquí, porque al no haber sido propuestas de forma técnica, no pueden prosperar las alegaciones formuladas por el acusador particular. Además, que no expresa César Montúfar en su fundamentación por escrito del recurso de casación, no expresa con claridad, su redacción es de muy difícil comprensión, como se configura el error, puesto que no formula argumento alguno en el que determine cuál es el sentido o alcance erróneo que dio el juzgador a la norma infringida y por la cual él recurría, digamos, en casación. Y esto es una realidad, porque, señor periodista, yo pienso que nunca debió haberse aceptado este dirigente político que haya valido de este tema del delito de asociación ilícita, que nunca ocurrió ningún delito de asociación ilícita, para hacer proselitismo político. El doctor siempre ha hecho proselitismo político en base de una tragedia, de una persecución política de la cual ha sido víctima el vicepresidente Jorge Glass primero. En cambio, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal de Casación, sí ha admitido a trámite algunos puntos que nosotros vamos a exponer y a fundamentar y aprobar los errores en la sentencia del juez de instancia con respecto a la casación que hemos presentado del ingeniero Jorge Glass de la sentencia inicua en la cual se ratifica en el Código Penal derogado y sin pruebas, de la cual Jorge Glass sigue detenido. Mientras tanto, hay otro aspecto noticioso. María Isabel Ceballos le saluda. Buenas tardes, doctor Lor. Buenas tardes. Franco Lor. A ver, hay una información del diario El Universo, ¿no? Miércoles 21 de agosto. Odebrecht desea lograr monto de reparación a finales del año. Odebrecht saldrá exculpado de todo lo ocurrido en el país. Y básicamente el primer párrafo de esta nota periodística dice que la persona entrevistada, Félix Martins, quien es director de Odebrecht para el área andina, no puede revelar muchos detalles sobre la negociación entre la constructora Odebrecht y el Estado ecuatoriano, pero el director del área andina quiere dejar en claro que busca cerrar el capítulo de corrupción y reparar a la sociedad ecuatoriana, negociar en una mesa con varias instituciones, y básicamente esto se reduce a cooperación eficaz, que ya ocurrió, y reparación, ellos dicen, moral. ¿Cómo usted aprecia este episodio? Bueno, yo le agradezco por la pregunta que me ha hecho. Yo cuando leí esta mañana en la entrevista que ha dado el señor Félix Martín al diario El Universo, me he quedado pasmado, crítico, abierto, como jurista y como profesor de Derecho, en que está haciendo el Estado ecuatoriano con Odebrecht.
sea, es indiscutible que hay un contubernio nefasto, violatorio de la Constitución y de la ley entre Odebrecht y los funcionarios estatales, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado y el señor Granda, que es el secretario nacional anticorrupción, y el Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado llegó a decir en una entrevista anterior en Diario Universo que Odebrecht puede pagar en plazos en la reparación integral. Y muchas personas se confunden porque creen que la reparación integral la pueden hacer las partes en conflicto. Esto no es verdad. Aquí han habido varios delitos punibles y ejecutables. La empresa Odebrecht ni sus personeros han sido demandados ni civilmente ni penalmente. ¿Y de qué reparación integral estamos hablando cuando el Código Orgánico Integral Penal dice que la reparación integral por los daños causados por un delito tiene que hacerse en un juicio penal y en la sentencia, en cuestión de leer el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal, en la sentencia se señala como condena el pago de la indemnización o reparación integral al daño causado, y en base el monto económico se determina en base de las pruebas que tienen que presentar. Por eso nos llama la atención la comunicación, justamente en la entrevista del Diario El Universo. Mire lo que dice Martín, dice: Ecuador no tiene un marco legal para tratar estos temas de corrupción y hemos propuesto aplicar lo que disponen los tratados internacionales. Eso es falso. Este señor brasileño está actuando contra derechos. El Ecuador no tiene marco legal. Una ley penal. Ha cometido el delito de lavado de activos. ¿Dónde hay elaboración tributaria? Qué pena. Esos delitos penales tienen que ser sancionados. Ya, un momentito, vamos a corregir un pequeño problema que hay con su audio, doctor Franco, y retomamos. Básicamente, para recapitular, lo que ha manifestado es que en este párrafo, que responde a una pregunta del diario El Universo, responde Félix Martins de Odebrecht que no hay legislación en el Ecuador para sancionar este tipo de delitos. Y existe toda la legislación, sin embargo, no hay un solo implicado de la firma Odebrecht, ni un solo implicado privado en una supuesta trama de sobornos. Y en el ámbito privado, como digo. Pero me llama la atención también este párrafo. No sé si es que podemos ya superar este inconveniente técnico. Pero comentarte, Washington, que en esta entrevista, por ejemplo, se le pregunta cuáles son los puntos que se están negociando con el gobierno entre Odebrecht y el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Odebrecht al Estado ecuatoriano. Lo más importante, dice, ahora, no sé si me puede escuchar el doctor Franco, lo más importante es cerrar este capítulo con el Estado y con la sociedad ecuatoriana. Y dice, existe una deuda moral, una deuda técnica. Se puede caracterizar lo ocurrido o lo presuntivamente ocurrido con estas características, o sea, una deuda técnica con el país de Odebrecht. No se nada. ¿Sí se me escucha bien? Ahí se les... Vamos, ahí, por favor, está un poco mejor. Inicie nuevo su Esto respuesta. no es una cuestión de una deuda técnica, una deuda moral. Se revisa toda la información del señor Félix Martín, que está en Diario Universo. Media página total. Dice que quieren subsanar los errores que ha cometido Odebrecht. Perdónenme, ¿de qué errores estamos hablando? Estamos hablando de delitos graves, delitos de sobornos, delitos de tráfico de influencias, delitos de defraudación tributaria, lavado de activos, cohechos. En el proceso de asociación ilícita que se le siguió al ex vicepresidente, algunos procesados se autoincriminaron, fueron sentenciados en el marco de la ley. Y José Concienciado Santos dijo, y en el testimonio anticipado de septiembre 27 de 2017, que
había colaborado con la justicia y se arrepentía de los delitos. Aquí no estamos hablando de errores, estamos hablando de delitos pesquisables de oficio. Y la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, no puede no iniciar ninguna acción penal contra Odebrecht. Por eso es que nos escandaliza que el procurador del Estado, en controversia con Odebrecht, este señor Félix Martins, habla de que van a hacer valer tratados internacionales al respecto. ¿Qué les pasa? Los tratados internacionales siempre funcionan como subsidiariedad, como aspectos complementarios a la ley nacional. Primero tiene que prevalecer la ley nacional. ¿De qué estamos hablando? Esto es una verdadera jugarreta, eso sí, una corrupción que está haciendo el gobierno, en la cual se presta el Contralor, el señor Granda, se presta la fiscal general del Estado. Mire, el señor Martín dice que se ha firmado un convenio de cooperación eficaz con Odebrecht con el Estado del Ecuador en el año 2017. Efectivamente, se firmó con la Fiscalía de la época del doctor Carlos Vaca. Pero esta cooperación eficaz ya es nula porque no se cumplió la cooperación eficaz. Tiene que ver materialidad de la prueba. Vaca se acusó de acusar a los funcionarios de Odebrecht, indicando que ya habían sido sancionados, que ya habían sido sentenciados en Brasil. Resulta que si usted lee, no se necesita distinguir los periodistas ser abogados para entender. Mire, la cooperación eficaz en el COIC son 3 artículos: el 491, el 492 y el 493. Allí se dice que la cooperación eficaz cuando el delator informa y da, digamos, la delación es positiva, los datos que suministre para establecer, digamos, todos los móviles de algún crimen, de alguna estafa, de algún delito, tienen que ser verificados y corroborados. Lo que la consecuencia jurídica es que la Fiscalía pide una reducción de la pena, pero no es que se pide que no se procese penalmente al cooperador eficaz. ¿De dónde se inventaron de que la cooperación eficaz no solamente se pide la rebaja de pena, sino que también se puede absolver? El procurador hace 2 semanas en Diario El Universo. El doctor Íñigo Salvador, no sabe dónde está parado el derecho penal. Por favor, la cooperación eficaz en el marco del Estado ecuatoriano, la única salida cuando se verifica la información que es cierta, que se corrobore, es que se le rebaja la pena al infractor que se ha autoincriminado. Pero no es que lo van a premiar, no poniéndole ninguna pena y absteniéndose de acusar. Claro, exactamente. Bueno, y Vamos. justamente ayer salió a la luz, doctor, un documento de la Policía Federal de Brasilia certificando que no consta ninguna decisión judicial con tránsito en juzgado contra José Concienzao dos Santos, a quien también, en este caso, la Fiscalía ecuatoriana se abstuvo de acusar. Y comprobaría lo que ustedes ya advirtieron en un primer momento, ¿no, abogado? Vea, entre el doctor Vaca y la doctora Diana Salazar, en octubre del 2000, en la época de la asociación ilícita, cometieron el delito de fraude procesal. ¿Por qué razón? Porque nunca el señor Santos ha sido procesado de este documento. Ha sido condenado en Brasil. Y ahora, y a pesar de eso, los jueces se prestaron esta pantomima y a toda esta persecución política contra Jorge Glass. Ahora, mire ahora en el caso Soborno. La semana pasada, felizmente la jueza Diana Camacho, creo que se llama. Daniela Camacho, negó un pedido de la Fiscalía. ¿Sabe lo que pidió la Fiscalía? Pidió que declare como testigo, como videoconferencia, Gerardo de Sousa, en el caso de Roberre, Soborno 2012-2016, que declare Gerardo de Sousa y José Concienzao Santos. O sea, son amigos, son testigos de la Fiscalía. ¿Dónde estamos? Y en ese caso, que Gerardo de Sousa había dado 2.500.000, así lo dijo el señor Villavicencio en el cual Carlos Vaz había entregado a Jorge Glass. Eso es mentira, porque ni siquiera Odebrecht ni ningún funcionario lo han vinculado a ese proceso penal.
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces estaremos pendientes del desarrollo de este tema, sobre todo en función de este último acontecimiento, la negativa a que se continúe con lo presentado por César Montúfar. Básicamente, a ver si lo retomamos acá, es exactamente la inadmisión del recurso presentado por este actor político, ¿verdad? Solo cerrar con esto. No, un ratito, mire, yo le quiero explicar lo siguiente. Por favor. Yo debo pedir a la prensa responsable, pero muchos que hay también en el Ecuador, que ustedes son el paradigma, que por favor vigilen este asunto de este atraco y de esta violación a la ley que se va a cometer, porque las víctimas están conversando con los funcionarios del Estado una reparación integral que, de acuerdo con el artículo 622 del COIC, es en sentencia. Lo que van a hacer es un acto de corrupción. Y aquí están altos funcionarios del Estado y ya los he relatado. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Bueno, este tema sobre todo habrá que ver qué es lo que tiene como desarrollo, ¿verdad? Bueno, lamentamos que existió algún desperfecto en el audio que se desarrolló durante la entrevista, pero han sido temas muy importantes los abordados por el abogado Eduardo Franco Se Lor. comprende que la reparación se intenta que se haga desde la firma de Brecht y de los imputados, Claro. pese a que no ha habido mayor desarrollo de materialidad de las pruebas conforme exige la legislación ecuatoriana, debe tener la delación o cooperación eficaz. Así Bueno, mismo es. este es el tema que más adelante pues retomaremos para dar seguimiento a al ámbito judicial, ¿verdad? Y al respeto al debido proceso en función incluso de siempre perseguir el delito si es que es así, pero apegados a derecho, no lo contrario que puede más bien generar impunidad, que siempre es lo que se ha dicho. Bueno, muy amable el doctor Eduardo Franco Lor. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.